Buenas tardes, de nuevo estamos aquí, los hijos que tienen hambre de Dios y se conectan con este tiempo de enseñanza bíblica. La parábola que vamos a estudiar en el día de hoy es la parábola de los talentos. Recordemos que hoy es jueves de parábolas y pues pongo en las manos de Dios a todas y cada una de las personas que se conectan con este tiempo, se conectan con este canal, con esta página de YouTube, que no es mía, es de Dios, es para gloria y honra de Dios, es para que el pueblo lo conozca verdaderamente, es para que conozcamos, aprendamos y recibamos las promesas y la herencia de Dios. Pongo a todas las personas en este momento, le pido a Dios que sea Él ministrando a sus espíritus, que sea el Espíritu Santo convenciendo a su pueblo, que sea Dios hablando a través de mi boca y enseñando su palabra y que la pongan por obra, que la reciban en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra y háblanos, por favor. Háblanos. Entonces, la parábola de los talentos la encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Entonces dice así: sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con el hombre que al partir a unas lejanas tierras reunió a sus servidores y les encargó sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, al otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada uno según su capacidad, e inmediatamente se marchó. El que recibió 5 hizo negocios con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo volvió el Señor a esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 diciéndole: Señor, tú me encargaste 5. Tengo además otros 5 que gané con ellos. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar en mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Llegó después el que tenía 2 y dijo: Señor, me encargaste 2 talentos, traigo además otros 2 que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven y a compartir la alegría de tu Señor. Por último, vino el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre exigente, que quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has trillado. Por eso yo tuve miedo y escondí en tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y flojo. Tú sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he trillado. Por eso mismo debiste haber colocado mi dinero en el banco, y a mi vuelta me lo habrían entregado con intereses. Quítenle pues el talento que se le entregó al que tenía 10 y entréguenselo al que tenía 10. Porque al que produce se le dará, y al que tendrá en abundancia se le dará en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de allá afuera, allí habrá llanto y desesperación. Bueno, pues muchos hemos escuchado esta parábola, la parábola de los talentos. Y mi padre me decía que es muy importante entender esta parábola, porque esta parábola él la dijo, Jesús la dijo para los servidores de Dios. Por eso dijo:
reunió a sus servidores. Entonces esta palabra Dios te la está dando a ti. Si tú te conectaste con esta página hoy, es porque Dios quiere hablarte. Esta parábola fue dicha a los servidores de Dios. Y Él dice que Él entregó talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, recordemos lo que dice Dios. El que es fiel en lo poco, sobre mucho es puesto. Y al que más se le da, más se le demanda. Entonces, esto fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos entregó muchos dones y muchos talentos. Pero si prestamos atención, solo de los 3 servidores, solo uno no lo puso a producir. Pero la razón que Él dio fue una razón que en este tiempo muchos tenemos para no hacer la obra de Dios, para no cumplir y no poner a producir nuestros talentos, que es el temor. Nos da temor de que nos critiquen, nos da temor de que nos juzguen, de que nos menosprecien, de que no se nos burlen. O muchas veces nos da temor de que quedemos mal, de que quedemos en vergüenza. Pero de eso se trata. Como dijeron estos 2 servidores, ellos hicieron negocios. Pudieron haber perdido, pero ellos se lanzaron. Ellos confiaron en esos talentos y finalmente los pusieron a producir. Aquel que no lo puso a producir fue porque tuvo temor. Y recordémonos que Dios dice, la perfecta fe echa fuera el temor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros no tenemos fe, esto crea incredulidad. Y al tener incredulidad, esto produce temor. El temor, ¿qué hace? Nos paraliza. El temor no nos deja avanzar. El temor nos roba estos talentos. Así como lo hizo con este siervo, que terminó en angustia y desesperación, porque sintió temor. Yo recordaba a una persona que Dios le dio un don muy hermoso y le dio el don de la sanidad. Y resulta que Dios le ha puesto últimamente a este varón, Dios lo sanó de la epilepsia. Y resulta que Dios le dio, junto con la sanidad, le dio el don para sanar. Dijo, sano para sanar, le dijo a este varón de Dios. Pero resulta que Dios le ha puesto casualmente, que no es casualidad, muchas personas en su trabajo, en su entorno, con epilepsia. Pero resulta que él se llena de temor y no ha orado. Entonces él en medio de su temor empieza, Dios mío, alguien que ore por él, alguien que lo ayude. Cuando resulta que Dios lo puso ahí a él para ayudar. Eso es enterrar el talento. Cuando nosotros sentimos temor, cuando sabemos que podemos orar por una persona, orar por una familia, cuando Dios nos habla y nos lleva a un lugar, pero resulta que nosotros vamos a ese lugar pero de paseo y obviamos el propósito. Tenemos por poco ese don, o a veces ni siquiera confiamos en ese talento que Dios nos ha dado. Muchas veces conozco a personas, personas que en lo secular van a conferencias, van a seminarios, a charlas de motivación, incluso cristianos van a congresos, van a retiros espirituales, pero resulta que en ese retiro, Dios, ¿qué hace? Dios cava en nosotros y saca a la luz ese talento que Él nos dio desde antes de nacer, que Él puso en nosotros, pero que está enterrado. Entonces Dios, ¿qué hace? Cava y saca ese talento a la luz, y entonces nos anima y nos fortalece, nos da estrategias para utilizarlo. Pero resulta que nosotros nos animamos, amén, aleluya, o gracias Señor, salimos muy contentos, pero en el momento que se nos presenta la prueba,
para poner a producir ese talento. En el momento que nos enfrentamos a nuestra realidad, nos paralizamos. El temor nos paraliza. Debemos confiar que Dios no nos va a dar algo para que lo enterremos. Dios no nos va a dar un don para que lo echemos a perder. Dios no nos va a dar un talento para sencillamente al tiempo quitárnoslo y dárselo a otro que sí lo va a utilizar. No perdamos los talentos, porque si no los estamos utilizando, llegará el momento, si no ha sido quitado en este momento, llegará el momento que Dios los va a quitar y se los va a dar a otro que sí los ponga a producir. Conozco personas que salen de congresos maravillosos, con profetas, con hombres, mujeres de Dios, salen avivados y resulta que llegan a sus casas, se enfrentan a la situación terrible de la cual Dios en ese congreso les habló, que ellos podían pelear la buena batalla de la fe y ser vencedores porque Dios pelea por nosotros y nos entrega la victoria. Pero resulta que ¿qué hacen? Entonces llaman al hermano en el espíritu, llaman al amigo, llaman a la persona que conocieron en el congreso para que ore por ellos, para que vaya a sus casas y ministre a sus familiares. Estamos enterrando los dones que Dios está dando, los estamos enterrando y Dios hoy nos está llamando, hoy Dios nos está llamando. Tenemos que poner a producir, por lo que Él nos ha dado es muy grande, es maravilloso. El pueblo de Dios se está perdiendo. Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántas personas tenemos dones maravillosos, dones que estamos esperando el momento adecuado para ponerlos al servicio de Dios? Y no debe ser así. Lo digo por experiencia propia. La primera vez que yo sentí el orar por una persona, por sanidad, me dio temor y había algo dentro de mí que sé que era la voz de las tinieblas que me decía, no ore porque va a quedar en vergüenza, no se va a sanar y usted va a quedar mal, se le van a burlar. Me lo decía, pero había un fuego en mi interior que me decía que lo que yo recibí por gracia debía dar. Dios me dio ese don y no era para yo sentirme grande ni poderosa, ni para llenarme de vanagloria, de altivez, de soberbia y de orgullo, no, sino para sí mismo, como me dio a mí de gracia, darlo por gracia. Claro, hay ocasiones en las que las personas no se sanan, obvio, porque es que en realidad los dones no son nuestros y a veces Dios nos ve tan altivos que nos tiene que bajar el moño. Entonces, no suceden esos milagros que esperamos. Pero hay otras ocasiones donde sí, nos respalda y vemos la gloria de Dios. Pero Dios, ¿qué nos dice? No se te olvide que esos talentos no son tuyos y yo te voy a dar cuentas porque me pertenecen. No nos adueñemos de lo que no es nuestro. Esos talentos que Dios puso en nuestras manos es para el servicio de Él, para que los pongamos a producir en su reino, no para el mundo, no para nuestro orgullo, nuestra vanidad, para llamar multitudes, para que la gente nos busque a nosotros, para que la gente nos aclame a nosotros, porque si nosotros ese talento lo ponemos al servicio del mundo, lo estamos enterrando, porque en el mundo ese talento no tiene fruto. Pero si ponemos ese talento al servicio de Dios, para rescatar el mundo, para Dios, va a dar fruto. Si recordamos que no es nuestro, si cada vez que alguien nos pide que oremos, no lo hacemos en emoción, sino primero le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que haga la obra con esas personas. Y antes le aclaramos a la gente que nosotros no hacemos los milagros, que nosotros no somos los que libertamos, que nosotros no somos los que traemos restauración y sanidad a las vidas, sino es un Dios que es poderoso y que está en nosotros. Pero que si nosotros no lo tuviéramos a Él, nada seríamos. Si nosotros le aclaramos eso a la gente,
vamos a empezar a sembrar para el reino de Dios y vamos a empezar a dar fruto. Entonces cuando Dios nos llame a su presencia y nos pida cuentas y te diga, hey, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Te va a decir, ven a gozar en la presencia del Señor. Y no te va a decir siervo malo y negligente, flojo. Te vas al pozo del llanto y la desesperación. ¿Qué escogemos? Si Dios nos llamó, no esperemos el momento propicio, en el momento en que sintamos que ya es el momento de orar. Hagámoslo. Lo peor que puede suceder es que quedemos en vergüenza. ¿Qué más va a suceder? Que de pronto se burlen de nosotros, que de pronto nos llamen locos, fanáticos. Pero en realidad, así el milagro no suceda, alguien sí se va a alegrar y se va a agradar de nosotros y nos va a estar mirando con ojos de amor y va a decir, ve a mi siervo, no le importó quedar en vergüenza, no le importó que se burlaran de él, no le importó que lo juzgaran o lo criticaran. Sencillamente sabe y quiere pelear. Entonces cuando Dios ve que nosotros estamos poniendo a producir, aunque al principio no dé fruto, pero ve nuestra diligencia, ve nuestra responsabilidad con esos talentos, nos va a dar más. Y no más para que nos llenemos de vanagloria, como lo acabo de decir, sino más para gloria y honra de Él, para que el mundo lo conozca, para que todos digan, hay un Dios poderoso, un Dios real, un Dios vivo que sana, que liberta, que restaura y que prospera al pueblo. Ese es el propósito de Dios. No echemos en tierra estos talentos, no menospreciemos los talentos que Dios nos ha dado. Y no los enterremos, porque Dios nos va a hacer cuentas. Y hoy nos está recordando cuántos años hace que te di ese talento y no lo has puesto a producir. Lo has guardado para utilizarlo solo para quienes tú crees que lo debes utilizar. Y no es para quien tú crees, es para quien yo te diga. Eso dice el Padre. Eso dice el Padre. Muchas veces nos llenamos de sabiduría propia. Nos volvemos como un dedo acusador. Mirar, este es digno de orar por él, este no es digno. Este es digno de merecer la sanidad. O quién sabe, de pronto es que está enfermo porque algo malo. Nosotros no somos quien para juzgar, no estamos llamados para juzgar. Si Dios nos dice que oremos por un enfermo, oremos. Si Dios quiere lo sanará y si no quiere no lo sanará, pero por lo menos nosotros, en el momento que nos llame a pedir cuentas, vamos a poderle decir, te presento lo que conseguí, lo que gané. Quizás no lo veamos nosotros, pero Dios sí lo va a ver. Nosotros quizás oremos por muchas personas y no veamos la sanidad de ellos, pero Dios sí va a ver. Y a nosotros lo que nos interesa es que Él vea, que Él se sienta orgulloso de nosotros, que Él nos reconozca y no que el mundo nos reconozca. Cuando trabajamos para el mundo, recibimos reconocimiento del mundo y eso es pérdida y eso es vanidad. Pero cuando trabajamos para el reino, recibimos la recompensa del reino, el pago del reino y el reconocimiento del reino. Que seamos conocidos en el cielo y temidos en el infierno. No conocidos en el mundo y burlados en el infierno. Tomemos esa decisión. Padre amado, mi Señor Jesucristo, pongo en tus manos hoy a todas estas personas, Señor. Padre amado, te pido que despiertes esos llamados, que despiertes esos talentos, que avives tu fuego en todos y cada uno de ellos, Señor, que los pongan a producir, Señor, así como José, Padre amado, que tú le diste el talento, le diste el don de discernir los sueños, Señor. A él no le importó si estaba en prisión, si estaba en opresión, si estaba en angustia, si estaba en desesperación.
sencillamente Él los utilizaba, Señor. No miraba para quién. Él hacía la obra, Señor, y los ponía al servicio de tu pueblo, Señor. Y tú viste ese corazón, Señor, diligente, y esos mismos talentos, Señor, que tú le diste, Señor, ese talento fue el que tú utilizaste para sacarlo de esa prisión, Señor. Hoy te pido, Señor, que esos talentos, Señor, que tu pueblo tiene, Señor, sean utilizados y sean esa llave que abre puertas de prisiones, Señor. Aquellos que están en tierra, en tierra de desesperación, en la tierra del olvido, en tantos sitios de dolor, de angustia, de desesperación, Señor, de pobreza, de escasez, de enfermedad, Señor. Esos talentos, Señor, que los pongan a tu servicio, Señor, para que tú asimismo, Señor, utilices esos talentos para abrir las puertas de esas prisiones espirituales. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.